Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, este programa donde partimos de la consigna que cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Y eso nos lleva a hacer varios análisis permanentemente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tratamos de meternos en algún tema, tratamos de profundizarlo, de verlo desde distintas ópticas. En este mes aniversario del primer año de Oíd Mortales, canal por el cual se estrena este programa y tantos otros, hemos tenido la posibilidad de traer a una figura muy importante y un gran desafío porque no fue fácil que nos pudiéramos coordinar para charlar con él un ratito. En la política actual se está escuchando mucho ruido, mucha violencia, mucho enojo. Hay muchas voces disonantes, hay mucho ese ruido que hace que sea difícil poder entendernos, poder comunicarnos, poder armar un concepto donde lo más importante sea alcanzar un objetivo de bien para todos los argentinos y no ganar una discusión. Ante esos gritos, ante esos ruidos, esa violencia, hay una voz que le pone prudencia, que le pone ser moderado y que no agrede, y una cosa más que me impresiona, no responde a agresiones. Hoy, nuestro invitado, y tenemos el gran gusto de presentarles al diputado nacional, doctor Miguel Ángel Pichet. Miguel Ángel, muchísimas gracias por la deferencia de tener este ratito para hablar con nosotros. No, muchas gracias a vos por la invitación y pedirte disculpas. Estábamos un poco demorados con este compromiso y, bueno, un gusto poder conversar contigo. Sí, sobre todo porque Mendoza, te digo que has tenido mucha relevancia durante mucho tiempo. Sos una persona muy, muy reconocida. Es una gran provincia y es una provincia que se parece mucho a la provincia de Río Negro, donde he vivido largos años, donde tiene la producción primaria, la vitivinicultura, sectores productivos. La verdad que es como lugar turístico también. Sí. Mendoza y Río Negro son dos provincias muy importantes. Sin lugar a dudas. Y indudablemente respeto también mucho a la dirigencia de Mendoza. Mirá qué bien. Una dirigencia política con nivel, con jerarquía en el plano institucional, que aún en procesos como vive la Argentina de decadencia, Mendoza ha mantenido un nivel político realmente muy bueno, con un gobernador que no puede ser reelecto. Digamos, son elementos que configuran, digamos, una política muy valiosa en la Argentina. Sí, como sé que no tenemos mucho tiempo, tenés toda la razón. Si no entramos en detalle. ¿Cómo andas? Más allá de cuestiones que lógicamente pueden existir. Estoy haciendo un análisis de tipo macro de lo que significa la política mendocina, que ha dado también al país grandes figuras a los que he tenido el gusto de conocer, ¿no? El caso del doctor Baglini, en fin, de muchas figuras importantes, Ernesto Sá, con el que compartí el Congreso, y el propio gobernador, que también tuve una relación bastante importante, el propio gobernador Cornejo. Miguel Ángel, mira, sabemos que de la historia del pasado, para analizar el pasado están los historiadores, para analizar el presente está el periodismo, pero los políticos están para analizar el futuro. ¿Qué estás viendo, Miguel, hacia adelante? A ver, yo digo que el pasado sirve también para analizar el presente y proyectar el futuro. Y conocer la historia también ayuda a interpretar este momento. Estamos viviendo, digamos, un momento de excepcionalidad en términos de este gobierno, con las características muy particulares que tiene la figura del presidente y características que son propias, digamos, de los modelos estos de la centro-derecha o de la derecha extrema, que tiene componentes donde el ataque, el agravio, la ira, el enojo son componentes de la acción política. Sirven para consolidar el espacio propio, para identificar frente a los argentinos quiénes son los enemigos, quiénes son los adversarios,
este concepto de la casta es un concepto que es uno de los componentes de la acción política que lleva adelante el presidente Milei y fundamentalmente el equipo que lo asesora y que indudablemente hasta ahora no le ha ido mal, pero que pone también en riesgo la confianza en el plano institucional. No porque estime que puede llegar a pasar algo que violente la institucionalidad, de ninguna manera. Lo que sí es que hay una lesión enorme al plano de confianza y al desarrollo de las instituciones. Recientemente han sido premiados 2 premios Nobel que hablan de que las instituciones son mucho más importantes a veces que los planos económicos y que es muy importante mantener la calidad de democracias inclusivas que tengan que ver con lo social, con lo educativo, que tengan que ver con la lucha contra los monopolios. En fin, este es el debate que hoy está en el mundo. Es cierto que en Europa del Este modelos más extremos como el de Orbán o el de Putin, digamos, tienen características mucho más autoritarias, son modelos de componente autoritario. Esto es muy difícil que pueda llevarse adelante en la Argentina porque a pesar de la decadencia de las instituciones, la Argentina ha consolidado planos democráticos más allá incluso de las falencias económicas o de los problemas económicos que tiene el país. Hay pactos de convivencia democrática que empiezan con la restauración democrática de Alfonsín y que se consolidan con la Constituyente del 94 en términos de la vigencia de valores que hacen a la democracia, a las instituciones, al respeto por el otro. Y este tema está en el debate, subyace en el debate el estilo, la forma, el accionar del gobierno. Creo que altera estas relaciones. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Me parece que hay sectores que plantean marcos de respeto institucional, la necesidad de encontrar mecanismos razonables. Yo creo que si el presidente hubiera transitado caminos razonables con el Congreso, podría haber tenido hoy mayorías parlamentarias en ambas cámaras, haber construido esas mayorías a través del diálogo. Sin embargo, en las últimas 2 votaciones, jubilados y universidades, lo que acaba de consolidar es un partido de minoría. Una estructuración de minoría que es un tercio que le alcanza para el bloqueo, pero no le alcanza para avanzar en reformas más estructurales y construir una mayoría más importante. Interrumpimos este episodio para agradecerle a todos los que nos están ayudando a poder realizar esta patriada, aportando sus esfuerzos a el alias Pensemos, en plural, Pensemos, MZA, y sabe que este programa se hace con fondos propios y con aquellos que nos están ayudando. Así que cualquier duda que puedas darnos para ser parte de este proyecto, no dejes de hacerlo. Todo nos viene bien, todo. Y si no tenés dinero, no dejes de suscribirte al canal y de ponerle like a este episodio para que pueda el algoritmo de YouTube multiplicarlo y que lo vea mucha más gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por seguir bancando. Claro, vos sabés que cuando hacía la presentación tuya, Miguel, decía que dentro de tanto ruido, de tanta agresión, agresividad, gritos, insultos y demás, había una voz prudente, una voz moderada, y es justamente la que yo destaco como la tuya, en este caso en la Cámara de Diputados. Te siento y se te ve muy incómodo normalmente ahí adentro, y los otros días decía el Turco Asís que para las próximas elecciones la moderación va a ser lo disruptivo. Y en ese caso se te ve a vos moderado y bien parado, ¿no? Bueno, sí, la mesura, la prudencia, el respeto por el otro, me parece que van a ser valores a recuperar. Me parece que de eso se nutre el Estado democrático, que lo que estamos viviendo ahora es una anomalía. Tal vez el presidente utiliza estos mecanismos
para tratar de defender su gobierno. Entiendo la complejidad que significa estar al frente de un país como la Argentina, con las dificultades económicas, pero me parece que se equivoca, no leyó bien la oportunidad que tuvo después de la sanción de la Ley Bases y del capítulo fiscal y del mantenimiento del decreto 70. Claro. Ha sido un decreto que el gobierno está utilizando en la materia de regular, terminar con algunas situaciones también que son muy complejas, que definen el modelo corporativo de la Argentina, que estoy convencido también que hay que desarmar, digamos, esa visión corporativa de la década de 50, eso ya no funciona, la Argentina necesita otra dinámica para crecer, pero me parece que debería haber habido, y todavía creo que está a tiempo, el gobierno de construir lazos razonables con los sectores que entienden que hay que producir un cambio en la Argentina, que ese cambio tiene que hacerse con responsabilidad, con equilibrios, no con un martillo, sino con la búsqueda de acuerdos. Lo que pasa es que el gobierno es muy reacio a los consensos y a los acuerdos y cree equivocadamente que eso es parte del fracaso de la Argentina. Y está equivocado. Ahora, Miguel, ¿vos crees que esto es una tendencia o una moda? ¿Viste la diferencia entre moda, que es algo circunstancial, o esto es ya una tendencia que va a avanzar en el tiempo? Esta agresividad. Hay ¿no? características epocales. Si vos me preguntás, muy recientemente tuvimos la visita de Giuliano da Empoli, que es un pensador y politólogo italiano que habla de estos temas, de cómo se desarrollan algunas autocracias, cómo funcionan estos modelos en función, digamos, de la cercanía casi a un esquema muy autoritario, a la agresión, a la ira, al enojo, bueno, el agravio. Pero, y él lo que no podía explicar cuál es la salida. Yo creo que la salida siempre las encuentran las sociedades y a lo mejor también la propia experiencia del gobierno, que en algún momento y en el marco de alguna crisis, cuando trate de buscar la consolidación institucional, la va a encontrar en el sistema de partidos, en el sistema institucional, y no la va a encontrar en la soledad, en el aislamiento o en la construcción de un esquema tan duro y tan agresivo. Vos sabés que yo te veía también que estuviste muy, muy incómodo con aquella cena de los 87 héroes que después de ver lo del tema de jubilados, donde realmente se estaba de alguna manera halagando a personas que habían simplemente obedecido como se los proponía el presidente de la Cámara, Martín Menem, en ese audio que se filtró, que tenían que obedecer hasta el año 27, y por otro lado otras personas que habían cambiado de opinión, que se habían de alguna manera vendido. ¿Vos crees que se está pagando muy, muy buen precio por los que se venden, por los que traicionan? A ver, acá hubo dos votaciones que la Cámara votó, tanto en diputados como en el Senado, que tenía que ver con una mejora muy razonable al sector previsional, que había perdido más del 35% del haber, no solamente en el periodo de Milei, después de la devaluación que hace el presidente Milei, sino en el año anterior con el presidente Fernández. El proceso inflacionario del presidente Fernández, del gobierno también de la última etapa de Sergio Massa, había provocado ya una pérdida realmente muy importante del poder adquisitivo de los jubilados. Cuando tratamos este tema, al comienzo del debate de la Ley Bases, le expresamos al gobierno que no debía afectar y que tenía que partir del mes de enero, en donde la inflación del mes de enero fue la más alta del proceso de Milei, 20,5%, y que tenía que tomar esa inflación y el ajuste por inflación a posteriori. Que eso era un mecanismo de reconstrucción del haber previsional medianamente razonable. No recomponía todo lo que habían perdido, pero era totalmente injusto tomar el 12 y no tomar el 20,5. El 12 implicaba comerse 8 puntos del ajuste previsional. Eso fue lo que planteamos en el debate de los jubilados. El gobierno lo tomó esto como una bandera de lucha en el sentido de que resistir era un mensaje también para el fondo, para los
los sectores del Círculo Rojo, los organismos multilaterales. Lo mismo pasó con la universidad. La verdad que no era irrazonable los recursos que iban al sector universitario. No llegaban ni a medio punto del PBI, 0,14. Si vos me te he escuchado decir de que esto no era un problema presupuestario. Ya que vos... No era un problema presupuestario. El gobierno lo planteó como una confrontación con la política, con la casta, y cree que ganó bloqueando. Y yo pienso que perdió. Creo que además hoy se cambia el eje de la discusión. Claro. No se estaba discutiendo el tema de las auditorías. Eso me parece muy importante que lo recalques, porque ni la ley decía que no había que hacer auditorías, ni el veto decía que había que... Las universidades están sometidas a la Auditoría General de la Nación. En cualquier momento la auditoría plantea en su plan de acción auditar una universidad, una facultad respectiva. De ninguna manera, tampoco la SIGEN tiene que ocuparse de eso porque es un control, el de la SIGEN es un control automático que lo hace hacia adentro del Poder Ejecutivo. Las universidades son autónomas, pero bueno, no quiero entrar en un debate de tecnicismos, pero el debate era si le dábamos los recursos a las universidades y podíamos hacer una discusión razonable de cara al presupuesto 2025. Bueno, el gobierno ganó pero perdió. Ganó pero perdió. Cree que ganó, pero la verdad que lo que hizo fue consolidar un partido de minoría. Tiene el partido del tercio. Para gobernar la Argentina vos necesitas tener mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Para acompañar proceso de cambio tenés que hacer acuerdos con otras fuerzas políticas, porque este es un gobierno excepcionalísimo, donde la minoría del presidente Milei es muy fuerte, tanto en la Cámara de Diputados, que tiene aproximadamente 40 diputados, sobre 256, y en el Senado, que no llegan a 8. Entonces, indudablemente, la política debería ser tendiente a la búsqueda de acuerdos con aquellos sectores que aparecían más vinculados con el cambio, con una visión capitalista, productivista, con una visión de modernizar la Argentina. Y sin embargo, esos sectores quedaron en la mira en la visión del enemigo, de amigo, enemigo, subordinado. Me parece un error, una visión muy maniquea y es un error. Vos sabés que ahí ya había un análisis que escuchaba los otros días de que cuando vos le sacás ese financiamiento, que era prácticamente la mayoría para sueldos de docentes y no docentes de universidades. Era para llegar a fin de año. Era para llegar a fin de año. Se cree que el problema lo tienen los ñoquis, porque viste que el argumento es los ñoquis. Y lo que es un atajo, dice un argumento para tratar de pararse en un lugar donde los demás son corruptos, las universidades son corruptas. La verdad que la universidad, y esta es verdaderamente por qué el gobierno perdió allí, porque la universidad pública está muy consolidada en el pensamiento de los argentinos, de la clase media, de la visión del ascenso social, de los instrumentos que el Estado ha generado, este Estado que era de bienestar en la Argentina y de crecimiento social, como un ámbito realmente muy positivo. Nadie tiene una mirada negativa sobre las universidades. En las encuestas pasa el 68, el 70% a la mirada positiva sobre las universidades públicas. Puede haber algún evento. Hay que controlar, sí hay que controlar, controlemos. Pero ese no era el debate. El debate era, hay que darle a la universidad los recursos que la universidad necesita. Y ahora este debate lo tenés de vuelta porque el planteo del presupuesto es la mitad de lo que las universidades necesitan. Yo pedí que se convocara a los rectores que integran el Consejo de Rectores del CIN para que vengan a exponer en la Comisión de Presupuestos y el presidente de la comisión, el doctor Esper, dijo que no. Esto también es negativo porque se cierra el debate, se cierra la participación de los rectores y no permite que haya una voz que pueda explicar cuáles son los fundamentos de las demandas que tienen para el funcionamiento de las universidades, que además han recibido aumentos en la energía, en la luz, en el gas, en fin. Hay un conjunto de temas es un error de base, fíjate vos.
el profesor, el docente que está, o el no docente que está debajo de la pobreza. Y está pero suponete que está consustanciado con lo que hace. Si vos le sacás los ingresos, esa persona va a ir a buscar otro trabajo o a bajar la calidad que tiene. En cambio, el ñoqui está chocho. ¿Qué le importa al ñoqui? Si gana 100 o gana 1000, le da lo mismo. O sea, perjudican al docente. Conozco docentes universitarios que tienen dedicación full time y ganan $1.000.000. Y después la dedicación parcial, 250, 300.000 pesos. Están por debajo de la línea de pobreza. Realmente me parece que este tema, para un gobierno que se define como liberal, capitalista, de incentivar la educación, la visión alberdiana, sarmientina, digamos, de la generación del 80. No entiendo dónde está, porque hay cosas que me parecen que son incompatibles en el accionar, en donde solamente miran el esquema fiscal. Y yo creo que hay que mirarlo, y creo que esto llegó para quedarse, el orden fiscal, la previsibilidad, todo eso, pero también hay que mantener cuestiones que hacen a los valores que la Argentina tiene por encima de todos los países de Latinoamérica. No, como el sistema educativo, la universidad. Mira, fíjate que ellos, el gobierno permanentemente hablan muy bien de Tomás Bulat, ¿te acordás? Sí, fallecido, un economista realmente, pero un hombre de la universidad pública. Tomás. ¿Y cuál era su frase preferida? Que el mayor acto de rebeldía era estudiar si querés salir de la pobreza, ¿no? Pero por supuesto, mi padre, que era un hombre limitado, siempre lo digo esto, no para ofender a la memoria de mi viejo, pero como muchos padres, apenas había podido terminar sexto grado. Estamos hablando de otra generación que se nutrió en el trabajo. ¿Y cuál era la visión de esos viejos? Seguramente de tu padre también. Sí. De que los hijos tenían que estudiar, que lo que les iba a cambiar la vida y el futuro era la posibilidad de un estudio, de una carrera, de tener un título, de poder avanzar, de lo que se llamaba el ascenso social de los sectores de la clase media trabajadora a un plano superior. Esto me parece que estaba en la cultura argentina, está muy arraigado esto, es muy difícil desterrarlo. No, bueno, vos creés que en este caso, con lo que estás mencionando, de que en el presupuesto estaría por debajo de la mitad de lo que necesitan para poder mantenerse en las universidades. Bueno, es lo que realmente el sector universitario ha pedido y lo que el gobierno acaba de poner en el presupuesto. Todavía el debate del presupuesto no está cerrado, es un tema que estamos discutiendo y nosotros tenemos una visión distinta, creemos que hay que aumentar el presupuesto universitario. Por eso también insistimos con la ley, porque habría otro marco de diálogo y de relación con el gobierno. Y le permitía al gobierno pararse también de otra manera con un sector muy potente en el marco social, como también lo es, a pesar de que no hay muchas voces, el sector de los jubilados. Sí, sin duda. En el momento que hay que pagarlo, pagarse a las urnas después. El grave problema que estamos viendo todos, que seguramente Miguel Ángel vos lo estarás viendo, es que se ve muy distorsionada, muy diluida la oposición, ¿no? No tanto. Ajá. Esto también es una construcción. También es algo que muchos periodistas dicen, que no hay nadie enfrente, que la oposición está diluida. Sin embargo, en estas dos leyes hubo 170 votos casi. Estuvimos a 5 votos de la insistencia. Fue el PRO el que acompañó al gobierno, pero digamos, los procesos políticos también hay que ir viéndolos en su tiempo. A veces se escucha hablar a algún politólogo de estos encuestadores que en general están contratados por el gobierno. Mejor dicho, siempre trabajaron para los gobiernos de turno. Algunos que ves hoy en los programas de televisión eran los que decían que el gobierno de Fernández medía 80 puntos. Sí. Y que la cuarentena estaba bien. Que fue una de las grandes tragedias de la Argentina, la cuarentena. Ahí está. Pero bueno, ¿qué quiero decirte? Que acá hay un proceso de una elección de medio tiempo, es una elección de distrito, es una elección donde van a empezar a aparecer figuras.
Ha habido un cambio en el proceso electoral, Sí. para mí erróneo de parte del gobierno nacional, para mí un error. Yo hubiera dejado el sistema electoral como estaba. Desde el poder lo hubiera dejado como estaba. Por otra parte, el sistema electoral argentino siempre funcionó bien. No había fraude. El que tenía que ganar, ganaba. El que tenía que perder, perdía. Ganó Macri, perdió el peronismo, perdió Scioli, perdió Kirchner en una elección de medio tiempo. La verdad, el sistema electoral no tenía denuncia de fraude. Pero bueno, acaban de concretar, por ley del Congreso, que nosotros lo hemos votado, la boleta única. La boleta única se nutre y se va a nutrir mucho de las figuras. Va a importar mucho la candidatura del primer candidato, que es el que va a aparecer en la imagen de la boleta en las distintas categorías. Y bueno, y lógicamente ya no permite que pueda haber alguna artimaña que podía tener el sistema anterior, de que faltaban boletas. Pero bueno, este sistema ahora con boleta única da y permite una mayor igualdad y abre un esquema de competencia en función de personalidades, figuras que son las que van a dirimir la elección de distrito. De cara al 2027, yo creo que hay un lugar y un espacio para un centro responsable, republicano, con una visión capitalista productiva, con una mirada en lo productivo, con la generación de empleo como bandera. Me parece que ese lugar está, que el destino no es inexorablemente terminar en la fauce de un kirchnerismo duro, nuevamente con una figura protagónica que es la vicepresidenta, o es vicepresidenta y es presidenta de la Nación. Me parece que hay un espacio para un centro nacional de perfil federal que puede gravitar, aparecer en la elección de medio tiempo y consolidarse de cara a la elección del 2027. ¿Cómo si lo vos ves? analizás, Sí. Perdón. la figura de Milei apareció de un programa de televisión, de la discusión y apareció en el último año, digamos. Esto de que hace falta una construcción de una década para construir un liderazgo, la verdad es relativo después del fenómeno reciente. Sin duda. ¿Cómo le estás viendo la figura de Victoria Villarruel? Bueno, es una figura que plantea, digamos, un esquema más moderado. Me parece una figura con la cual se puede hablar. Pero indudablemente el que irradia el poder político en la Libertad Avanza es el presidente Milei. Es muy difícil el rol del vicepresidente. Hay que tener mucha prudencia, mucha mesura para llevar adelante ese rol. La vicepresidenta ha consolidado una muy buena relación con el Senado, con los distintos actores del Senado. Muchas veces al borde de enfrentarse con el propio gobierno, en algunos eventos. Tiene personalidad. Me parece que el presidente y ella tienen el deber de mantenerse juntos, porque en general muchas crisis en la vida política y en la historia de la Argentina empiezan cuando hay fractura entre el presidente y el vice. Sí, es tal cual. ¿Te seguís fecundando con Macri después de aquel...? Sí, tengo diálogo con él. Tengo un gran respeto por él. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy preocupado por tratar de ayudar al gobierno. Él siente que hay parte de sus ideas comprometidas en el proyecto del gobierno. Yo pienso de otra manera, en el sentido de que cuando he conversado con él le dije, tenés que cuidarte, tu imagen y la figura de un expresidente es muy importante en la Argentina, siempre es un lugar que el expresidente no tiene que estar en lo cotidiano, pero bueno, es mi visión, mi opinión. No puede estar en la coyuntura permanentemente interviniendo, pero esta es mi opinión. Se lo transmití, pero bueno, Mauricio tiene su personalidad, tiene su visión y también ha sido en algunos momentos crítico del gobierno. Hay que decirlo también. El otro día, en la presentación que hizo en la Bolsa de Comercio de Córdoba,
hubo algunas aristas que son importantes para reflexionarlas. Sí. Sí. Miguel Ángel, digamos que has atravesado por muchísimos Todos los espacios, mares. por muchos mares, muchos océanos de tiempo, como dice la poesía, pero particularmente... Es malo y es bueno eso. Yo creo que sí. Es malo porque cuando el pasado es muy largo y grande, quiere decir que te queda poco tiempo de cara al futuro. Por lo tanto, espero poder aprovechar cada día con gran intensidad. Y bueno, ha sido tu cumpleaños hace poquito. Sí, aunque ya no cumple más años. Pero bueno. Eso que quede para otro. Siempre me costó esa fecha. No sé por qué. Mirá. Siempre, incluso de niño, siempre me produjo mucha tristeza el cumpleaños. No sé por qué. El 24 de octubre. No me producen entusiasmo. Son como la fiesta de la Navidad, ¿no? O la del cumpleaños. Pero bueno, es un problema que no pude resolver con la analista todavía. Estamos en eso. Sí, intentando. ¿Cómo? Siempre, ojo, en la política, sí. En el político hay un ser carenciado. Está buscando siempre reconocimiento del político. Es más profundo el tema en el plano psicoanalítico. Pero bueno, lo dejo ahí. No te creo. Escúchame, y has tenido muchísimos éxitos como político particularmente. Sí, muchas frustraciones. Creo que las frustraciones fueron superiores a los éxitos, porque eso es la característica de la política. He tenido éxito, sí, he sido intendente muy joven, he entendido lo que es el poder siendo muy joven, de un pueblo de 20.000 habitantes en la Patagonia, casi te diría una ciudad-estado, porque la capital quedaba a 300 kilómetros, tenías que arreglártela. No había ayuda del Estado Nacional, no había obras del Estado Nacional financiadas por el Estado Nacional, y la política provincial era del signo contrario, por lo tanto tampoco me ayudaban, pero me fue bien. Tengo mis mejores vivencias en ese espacio y en ese lugar donde viví 15 años de mi vida, que es Sierra Grande, Río Negro, una localidad de la costa atlántica rionegrina. Ahí está, yo diría, los años jóvenes, los años, digamos, donde uno, digamos, podía sentirse pleno y en donde haber ejercido el cargo de intendente fue algo muy intenso y muy satisfactorio. Lo tengo en lo mejor de mis recuerdos. Después viví momentos muy frustrantes, perdí la gobernación por 1,5 puntos. Casi fuiste vicepresidente. Estuviste muy cerca de ser vicepresidente. Estuve cerca de ser vicepresidente. Bueno, a veces en la vida hay cosas que se logran y otras no. Bueno, pero también es un logro haber llegado tanto. El tema es siempre intentarlo. No me quiero ir de este mundo sin intentarlo. Entonces, creo que ahí también está el desafío del político, ¿no? En la continuidad, en el ejercicio de la actividad política en el tiempo, en la sobrevivencia, en función de determinados y distintos escenarios, y en haber intentado todo lo que pude, desde un pequeño pueblo perdido en la Patagonia a ser candidato a vicepresidente en una propuesta que estaba convencido que podía ir al gobierno. Y bueno. ¿Y qué, si se puede saber, ¿no? ¿Y qué te hizo perder? Lo que más perdiste, no frustraciones, ¿qué perdiste? No, tal vez debería haber. Este es un tema también para la terapia que nunca concluye, pero con el cumpleaños. Debería haber tenido más tiempo con mis hijos, qué sé yo. Son las cuestiones que siempre vos dejás de lado. Vos cuando optás por un camino. El matrimonio duró por la voluntad indeclinable de mi mujer. ¿Seguís casado actualmente? Sigo casado, sí. Sigo casado. Y a lo mejor en el momento que más requería, digamos, mi presencia cuando los chicos eran chicos, bueno, yo estaba por los caminos de Río Negro haciendo política, ¿viste? Y la pasión te absorbe, y bueno, hay cosas que a lo mejor no hice, y eso es lo que por ahí te produce algún remordimiento, pero detrás de un político no puede haber un sentimental. Mirá. Un hombre de Estado no puede ser un sentimental. Esto lo decía Napoleón. Bueno. Pocas emociones y no puede haber un sentimental.
Bueno, pero había muchos poetas. Vos lees las cartas de Napoleón a Josefina. Era Bueno, tremendo. las cartas de Napoleón a Josefina, que fue el gran amor de su vida, Sí, son interesantes. Sí. Le notaban ahí la fragilidad. Sí. Él en las cartas ahí muestra su debilidad. Estaba enamorado de Josefina, incluso cuando la deja estaba enamorado. Se Sí, casa con la prusiana para tener un hijo. sí, Si Josefina le hubiera dado un hijo, no lo hubiera dejado. sí, Pero sí. también fue el principio y el final de Napoleón. Es muy interesante la historia de Napoleón. Sí, sin duda, sin duda. Miguel Ángel, Vos tenés que pensar siempre en Napoleón, todo el poder, y después Santa Elena, pequeña isla perdida en el Atlántico. El final. Sí. Tremendo final. sí, supuestamente envenenado. Bueno, es para hablar un montón, ¿no? Supuestamente envenenado con el zinc. Sí, sí. Algunos hablaban también de mercurio en algún momento. Bueno, puede ser. No sé cómo llegamos hasta acá. No, sigamos porque la historia la poesía. tiene impresionante, la poesía, la historia, el proceso de la cultura. Bueno, hoy estamos aprendiendo metáforas nuevas también. Sí, sí. ¿Viste que? Porque la política se nutre de eso. Yo ahora me divierto los domingos y recomiendo libros ¿Ah, sí? en mis cuentas. Y está teniendo bastante éxito. Porque hoy es un acto revolucionario leer un libro. Sí. En este mundo de WhatsApp Sí. y de Twitter y de Instagram, leer un libro es un hecho revolucionario. Sí, sí, son las pequeñas revoluciones del día, es verdad. Es verdad. Bueno, ha sido realmente un gusto conversar contigo. No, un placer, te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que te saqué más tiempo de lo que teníamos previsto, No, fue muy bueno. pero la verdad es que Te es agradezco un por gran la gusto. charla. La última cosa Dale. que te quiero preguntar, a ver si es cierto o es un mito urbano. Sí, ¿Es a ver. cierto que tenés muy mal amanecer y que te despertás con una taza de café y algo más? Bueno, hay algo de eso, pero lo que hay es un tema más profundo A del ver. ser humano, que es las horas de la penumbra, del amanecer, incluso del sueño entreabierto hacia la vida, son las horas más complejas del ser humano. Y a mí me pasa que necesito mi tiempo. El proceso de entrar a la vida es muy complejo para mí. Lo defino con un profundo mal humor, pero en realidad lo que necesito es encontrarme conmigo mismo. Y también hice un día una metáfora muy dura. Sí, sí, sí. ¿Querés contarla? Porque Y pongo las 9 milímetros a la izquierda y tomo el café. Si tomo el café, decido seguir viviendo. Es una construcción, pero cuidado, que es el drama de mucha gente. pero todos los días tomás café. Y todos los días te levantás. tomo café. Y tengo ganas de seguir viviendo. Y hay algo que te mueve. Evidentemente esa pasión te lleva para adelante. Sí, claro. La política es una pasión interminable, es hasta el último día. No importa desde qué lugar. Miguel Ángel, ahora sí, no te jodo más. Te agradezco Un abrazo muchísimo. grande, Un un abrazo saludo a grande todos. y Feliz. bueno, espero que nos veamos pronto alguna vez acá por Mendoza. Uno, si venís a Buenos Aires y voy para allá, te veo. Va a ser un Dale. placer. Que sigas muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Así Gracias. pasó Bien, bueno. por Pensemos el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, donde una entrevista política, humana y hablando de algunos mitos que se comentan de él. Nos vemos en el próximo episodio de Pensemos y gracias por acompañarnos hasta acá.